Hola, hola familia de YouTube. Qué alegría tenerlos de vuelta en nuestro canal. Hoy prepárense porque vamos a adentrarnos en el corazón de uno de los actores turcos más queridos del momento, Kerem Bürsin. Sí, lo escucharon bien. Vamos a explorar una faceta de Kerem que quizás no conozcan tan bien, una confesión que, les aseguro, les tocará el alma. En los últimos años, Kerem se ha ganado el cariño del público internacional gracias a su talento, su carisma y, por supuesto, su innegable atractivo. Lo hemos visto brillar en la pantalla chica, robándonos el aliento en cada uno de sus proyectos. Pero detrás de las cámaras, detrás del galán de telenovela, hay un hombre con sueños, pasiones y, sobre todo, una gran sensibilidad. Hoy vamos a revelar una entrevista en la que Kerem se abre como nunca antes. Una conversación íntima y sincera en la que comparte sus pensamientos más profundos, sus miedos, sus aspiraciones y una experiencia que lo marcó para siempre. Esta confesión, mis amigos, es la que le da un nuevo significado a todo lo que conocemos de Kerem Bürsin. Así que si son fans de Kerem, o simplemente les interesa conocer la historia de un ser humano excepcional, les invito a que se queden hasta el final del vídeo. Y antes de que se me olvide, si aún no se han suscrito al canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de noticias, entrevistas exclusivas y mucho más contenido sobre sus estrellas favoritas. ¡Vamos allá! ¿Están listos para sumergirse en el mundo de Kerem Bürsin? Pues bien, todo comenzó hace algunos años, durante una entrevista que concedió a un medio turco. Al principio, la conversación giraba en torno a sus proyectos profesionales, sus próximos papeles y su visión sobre la industria del entretenimiento. Sin embargo, en un momento dado, el entrevistador le preguntó sobre una experiencia personal que lo hubiera marcado profundamente. Kerem hizo una pausa, respiró hondo y, con una mirada que denotaba una profunda emoción, comenzó a relatar una historia que hasta ese momento había mantenido en privado. Nos contó sobre su infancia, una etapa de su vida que describe como feliz y llena de aventuras. Creció en una familia unida que siempre lo apoyó en sus sueños. Desde pequeño sintió una gran pasión por la actuación y el cine, pasaba horas imaginando historias y recreando escenas de sus películas favoritas. Sus padres, conscientes de esta inclinación, lo inscribieron en clases de teatro desde temprana edad, alentándolo a explorar su creatividad y a desarrollar sus habilidades artísticas. Kerem recordaba con cariño las obras escolares, donde él siempre era el protagonista, disfrutando cada ensayo y función como si fuera el evento más importante del mundo. Su casa se convirtió en un pequeño escenario, donde él y sus amigos representaban obras improvisadas, utilizando sábanas como telón y utensilios de cocina como accesorios. Pero la vida, como sabemos, a veces nos presenta desafíos inesperados. Cuando Kerem era adolescente, su familia se enfrentó a una situación económica muy difícil. Su padre, que era ingeniero, perdió su trabajo y la situación financiera del hogar se volvió precaria. Kerem, que siempre había sido un niño despreocupado, se vio de repente confrontado a una realidad dura y dolorosa. El cierre repentino de la empresa donde su padre trabajaba no solo significó la pérdida de ingresos, sino también un duro golpe emocional para toda la familia. Las cuentas se acumulaban, las preocupaciones aumentaban y la incertidumbre se apoderaba del ambiente familiar. Kerem, sensible como era, percibió el estrés en sus padres y la tensión constante que se vivía en casa. Fue entonces cuando decidió que tenía que hacer algo para ayudar a su familia. A pesar de su corta edad, comenzó a buscar trabajos a tiempo parcial para contribuir a los gastos del hogar. Limpió coches, trabajó como camarero y hasta vendió helados en la calle. No le importaba el cansancio ni el sacrificio, solo quería aliviar la carga que pesaba sobre sus padres. Sus amigos no entendían por qué Kerem, el chico popular y talentoso, se dedicaba a trabajos tan humildes. Algunos incluso se burlaban de él, pero Kerem no les prestaba atención. Su prioridad era ayudar a su familia y demostrar que era capaz de superar cualquier obstáculo. Cada lira que ganaba la entregaba a sus padres, sintiéndose orgulloso de poder contribuir al bienestar familiar. Durante esta época, Kerem aprendió valiosas lecciones sobre la responsabilidad, la perseverancia y el valor del trabajo duro. Se dio cuenta de que la vida no siempre es fácil, y que a veces hay que luchar para alcanzar los sueños. Pero también descubrió la fuerza que reside en el amor familiar y la importancia de apoyarse mutuamente en los momentos difíciles. Las largas jornadas de trabajo no lo alejaron de su pasión por la actuación.
Kerem seguía asistiendo a sus clases de teatro, aunque a veces llegaba cansado y con poco tiempo para estudiar. Sus profesores se sorprendían de su dedicación y lo animaban a seguir adelante, reconociendo su talento y su potencial. Kerem veía en la actuación una vía de escape a sus problemas y una forma de expresar sus emociones. El escenario se convertía en su refugio, donde podía olvidar sus preocupaciones y dar rienda suelta a su creatividad. Pero lo más impactante de su relato fue cuando habló de un episodio en particular. Un día, mientras trabajaba como camarero en un restaurante, un cliente lo reconoció de un comercial que había hecho tiempo atrás. El cliente, un hombre adinerado, se acercó a él y le ofreció una gran suma de dinero a cambio de que dejara su trabajo y se dedicara exclusivamente a la actuación. El comercial había sido una pequeña participación en un anuncio de televisión local, pero fue suficiente para que este hombre lo reconociera. La oferta era tentadora, una oportunidad de oro para dejar atrás las dificultades económicas y dedicarse de lleno a su pasión. El hombre le prometió financiar sus estudios, conseguirle contactos en la industria y convertirlo en una estrella. Kerem, en ese momento necesitaba desesperadamente el dinero, se sintió tentado a aceptar la oferta. La idea de poder ayudar a su familia y perseguir su sueño al mismo tiempo era irresistible. Imaginó un futuro brillante, lleno de éxitos y oportunidades. Sin embargo, después de pensarlo detenidamente, tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Rechazó el dinero. La propuesta lo atormentó durante días, sopesando los pros y los contras, consultando con sus padres y amigos. La presión era enorme, pero en su interior sabía que debía tomar la decisión correcta. ¿Por qué lo hizo? Porque Kerem creía que aceptar ese dinero sería como vender su sueño. Sabía que si lo hacía, estaría renunciando a la oportunidad de construir una carrera por sus propios medios, con su propio esfuerzo y talento. Quería demostrarse a sí mismo que era capaz de alcanzar sus metas sin depender de la ayuda de nadie. Sentía que aceptar esa ayuda lo comprometería de por vida con este benefactor, perdiendo su libertad y autonomía. Quería ser el dueño de su destino y labrar su propio camino. Además, Kerem sentía que aceptar ese dinero sería una falta de respeto hacia sus padres, que se habían esforzado tanto por darle una buena educación. No quería que pensaran que estaba buscando atajos o que no valoraba el trabajo duro. Sus padres le habían inculcado valores como la honestidad, la perseverancia y la humildad, y no quería defraudarlos. Sabía que ellos se sentirían orgullosos de él si lograba sus metas por sus propios méritos. Así que, con valentía y determinación, rechazó la oferta y continuó trabajando como camarero. Siguió estudiando actuación y participando en castings, perseverando a pesar de las dificultades. Los castings eran agotadores y frustrantes. Kerem recibía más rechazos que aceptaciones, pero nunca se rendía. Sabía que la competencia era feroz, pero confiaba en su talento y en su perseverancia. Aprovechaba cada oportunidad para aprender y mejorar, tomando clases de actuación, canto y baile. Se preparaba meticulosamente para cada casting, ensayando sus diálogos y trabajando en su expresión corporal. Y finalmente, después de muchos años de esfuerzo y dedicación, logró alcanzar su sueño. Se convirtió en un actor reconocido y respetado, no solo en Turquía, sino también en todo el mundo. Su talento, su carisma y su dedicación lo catapultaron a la fama, convirtiéndose en uno de los actores más solicitados de la industria. Pero a pesar de su éxito, Kerem nunca olvidó sus humildes comienzos y siempre se mantuvo fiel a sus valores. Utilizó su plataforma para apoyar causas sociales, promover la educación y defender los derechos de los más vulnerables. Su historia inspiró a miles de jóvenes a perseguir sus sueños y a nunca rendirse ante la adversidad. Esta historia, mis amigos, es la que le da un nuevo significado a todo lo que conocemos de Kerem Bürsin. Nos muestra que detrás del actor famoso hay un hombre con principios, valores y una gran determinación. Un hombre que ha superado obstáculos, que ha luchado por sus sueños y que nunca ha renunciado a sus ideales. Su historia es un ejemplo de que con esfuerzo y perseverancia se puede lograr cualquier cosa. La confesión de Kerem nos recuerda que el éxito no llega de la noche a la mañana, que requiere esfuerzo, sacrificio y perseverancia. Nos enseña que es importante mantenernos fieles a nuestros principios y que debemos valorar el trabajo duro y la honestidad. Y sobre todo nos muestra que el amor familiar es el pilar fundamental que nos sostiene en los momentos difíciles. La historia de Kerem es un testimonio del poder del amor y la unión familiar.
El apoyo incondicional de sus padres fue fundamental para superar los momentos difíciles y alcanzar sus sueños. Esta historia sin duda nos inspira a seguir adelante, a no rendirnos ante los obstáculos y a luchar por nuestros sueños con pasión y determinación. Porque como Kerem Bürsin nos ha demostrado, con esfuerzo y dedicación todo es posible. Su vida es un ejemplo de que los sueños se pueden hacer realidad, siempre y cuando se tenga la determinación y la perseverancia para perseguirlos. Y ahora, después de esta emotiva historia, vamos a recapitular brevemente los puntos principales que hemos abordado en el vídeo. Hemos explorado la infancia de Kerem Bürsin, los desafíos económicos que enfrentó su familia y la decisión crucial que tomó al rechazar una oferta de dinero que podría haber cambiado su vida. Hemos descubierto la importancia de la perseverancia, la honestidad y el amor familiar en el camino hacia el éxito. Hemos aprendido que los obstáculos pueden ser oportunidades para crecer y fortalecer nuestro carácter. Gracias de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que la confesión de Kerem Bürsin los haya conmovido e inspirado tanto como a mí. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Qué les pareció la historia de Kerem? ¿Qué lección aprendieron de su experiencia? Déjenme sus comentarios aquí abajo, los estaré leyendo con mucha atención. Me interesa saber cómo esta historia los ha impactado y qué reflexiones les ha generado. Y antes de despedirme, quiero invitarlos a que le den un me gusta a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también puedan conocer esta faceta de Kerem Bürsin. Y por supuesto, si aún no se han suscrito al canal, no esperen más. Únanse a nuestra comunidad y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de contenido exclusivo y emocionante. Tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo, familia. Cuídense mucho. Hasta la próxima.